Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos a nombre de este gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, Wilixar Calla en la gerencia de producción, Wilixar Calla hoy también como productora. Está César González en los controles y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo saludamos a los amigos que ya están en sintonía a través de www.rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. También pueden ustedes vernos a través de Periscope, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Gracias a BPI Venezolanos por la información que retransmite habitualmente en vivo este programa y a lacavilla.com, donde ustedes pueden conseguir allí todos los episodios en diferido de Y Así Nos Va. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, estimado Neomar Hernández. Saludos para ti, para toda la audiencia que a esta hora se conecta desde los distintos rincones de la Vía Láctea para con nosotros compartir. Bueno, otra vez, otra jornada de lucha por la información libre y la opinión transparente. Quiero aprovechar, Neomar, hoy es jueves de Voces de la Democracia. Hay algunos oyentes que siempre están allí y hacen saber su saludo. Un saludo al señor Juan Rivera, que nos escucha siempre desde Valencia. Y saludos al amigo Samuel, que también nos escucha, creo que desde el estado Aragua. El amigo Samuel, que me hizo saber, que viejo amigo de la familia, me hizo saber que también a través de nuestro canal en YouTube, RCR 750, en uno de los programas anteriores, me hizo saber que ha sido oyente del programa. Yo leo todos los comentarios, Neomar, en todos los programas, los buenos y los malos, porque de todos aprendo. Pero en este momento siento que es necesario decir algo, Neomar, abriendo lo que creo que es la noticia de hoy. El país se despertó hoy con la detención del ciudadano Roberto Marrero, quien para el momento de su detención fungía aún como asistente personal o vocero, o entiendo que jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó. En este programa, en mis redes sociales y en otros programas donde participo, yo he expresado mi opinión sobre Roberto Marrero. No tengo que desdecirme, pero lo que sí tengo que decir es que cuando una persona cae presa de este régimen, yo espero que esa persona salga en libertad para yo referirme a él. Y eso lo he hecho siempre. Inclusive, Neomar, si no recuerdo mal, en este programa hemos tenido de invitados a abogados y familiares de presos políticos o de presos de este régimen con los cuales uno no tiene ninguna simpatía. Por ejemplo, yo tengo una opinión con respecto al general Raúl Baduel, pero es un preso político y su familia y sus abogados, cuando han pedido estar en este programa
por el mate de los presos políticos, bueno, se les ha recibido igual que a cualquier otro familiar de un preso político. En tal sentido, yo lo que debo decir es que simple y llanamente ansiaría que en Venezuela hubiese un Estado de Derecho donde la gente pueda defenderse frente a tribunales independientes y que cuando sean acusados de delitos vayan a la cárcel si son culpables. La justicia no puede estar en manos de unos bandidos. Aunque las personas que sean llevadas a la cárcel puedan tener señalamientos en su contra, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En tal sentido, todos los que somos sobrevivientes de este régimen, que parece que es toda la Venezuela toda, sobrevivientes de este régimen, debemos exigir que cuando una persona vaya a la cárcel lo haga si ha sido declarada culpable en un juicio justo, transparente y donde se hayan respetado sus derechos. Si eso no ocurre, no hay democracia. Eso es todo lo que yo tengo que decir sobre el asunto, Neymar. Bueno, y yo tendría que decir que todos los presos políticos, todos, sin excepción, han recibido de nuestra parte, y lo seguirán recibiendo, el mayor grado de atención y el mayor grado de consideración, y hasta cierto punto, hasta donde nuestras posibilidades así lo permitan, el mayor grado de nuestra colaboración para hacer lo que podemos hacer, que es difundir los casos y clamar por justicia. ¿Por qué? No porque nosotros seamos carmelitas descalzas, no porque a Daniel le vayan a poner una aureola de santo y a mí vayan a hacer lo mismo también, sino porque los presos políticos esencialmente cuando caen tras los barrotes del régimen, caen no porque se robaron un carro, no porque son extorsionistas o extorsionadores, no porque están metidos en un acto de corrupción, no, nunca es por nada de eso. Los presos políticos son, su nombre lo dice, personas que son llevadas a la cárcel porque al régimen les incomoda su posición política. Y en ese entendido de cosas, bueno, lo menos que podemos hacer nosotros, y yo creo que es lo menos que hacen los ciudadanos decentes de este país, es clamar porque eso no sea así. De manera que ahí ustedes pueden ver una clara distinción de lo que ya tú acotabas, Daniel, de personas con las que uno puede tener diferencias, pero que cuando son llevadas a la cárcel por esta razón, reciben nuestra absoluta solidaridad y, por supuesto, lo reitero, hasta donde es posible, nuestra absoluta colaboración en lo que podamos ser útiles. Entonces, el caso de Roberto Marrero es perfecto en ese sentido. Aquí hay alguien, por ejemplo, me va a permitir leer un comentario, que a través del sistema Dilo acota lo siguiente. Dilo, si no me equivoco, fue a Roberto Marrero que la semana pasada en RCR, programa de los cabilleros a las 4 de la tarde, el envidioso, y leo textualmente, el envidioso y sapo, ahora internacional, Daniel Lara, le ha hecho mucha paja, burlas, acusaciones y difamaciones a Juan Guaidó, Roberto Marrero, al diputado Prosperi y a otros diputados más de oposición. Ahora yo me pregunto, ¿quién financia a Daniel Lara en el extranjero? Onelis Ávila. Bueno, yo no sé, primero antes de que, porque esto es un tema que te alude a ti. ¿Cuál es el nombre de la persona? La señora se llama Onelis Ávila. Yo no sé cómo ella empató. Ya va. Sí, se identifica como Onelis Ávila. Claro, pero ella yo no sé cómo empató el tema de que tú hables mal o no del señor Marrero, del señor Prosperi, de quien sea, con que quién te financia a ti. Porque bueno, ese es un tema que no tiene el uno que ver con el otro. Pero ella dice... financia mi trabajo. Ella lo que quiere aludir es al hecho, me imagino yo, de que hoy ha caído lamentablemente preso por el régimen Roberto Marrero y que bueno, que nosotros, o en este caso tú, porque yo creo que yo no expresé opinión sobre Roberto Marrero la semana pasada, yo no sé si eso fue la semana pasada de hecho, pero que en este caso tú habías dicho una o dos cosas sobre Roberto Marrero. Bueno, es que yo creo que en mi visión, Daniel, no sé cuál es la tuya, pero en mi visión, lo que yo acabo de decir permite entender muy bien la distinción dónde está una cosa y dónde está la otra. Un preso político va a tener siempre nuestra defensa, cuando sea la prisión por razones políticas. Y yo creo que en este caso inclusive siempre vamos a inferir que quien está metido en política y es llevado a una cárcel en esta circunstancia actual generalmente va a ser por razones políticas, aunque se diga que es por otras razones. Porque no creo yo que en la ausencia de Estado de Derecho que tiene Venezuela uno pueda pensar que es que esta gente se está tomando en serio, por ejemplo, llevar a la cárcel a alguien porque le descubrieron un guiso o porque es corrupto o porque no lo es, sino generalmente es por eso. Entonces, en ese sentido, el caso de Marrero no es distinto del de otros presos políticos, digo yo. No sé qué tengas que decir tú en ese particular, Daniel. No, yo pienso que
si en algo he sido yo, y me perdona que me autoalabe, pero creo que es más, voy a decirlo, si en algo hemos sido nosotros consecuentes, es en defender el derecho que tiene una persona a ser juzgada frente a tribunales imparciales e independientes y donde se respeta el debido proceso, y eso en Venezuela no ocurre. Si la persona que mandó el mensaje no sabe eso, que obviamente no lo sabe porque su capacidad de entendimiento es muy poco, debería empezar a saberlo. Por otro lado, empatar una cosa con la otra. Atención, aquí no puede haber complacencia con la corrupción, o sea, en absoluto. O sea, que cuando uno se entera de que hay un negocito y una cosa, eso uno tiene que denunciarlo. Por otro lado, oiga, yo si algo no tengo, Neomar, es alma de foca. Yo eso de andarle aplaudiendo las gracias a la gente no lo hago porque no me nace, además no me sale. Y cuando yo decidí abandonar el activismo político, lo hice asumiendo que yo no tenía más nada que buscar en la actividad política después de entrar en los medios de comunicación. Porque hay mucha gente que cree que si uno se ha dedicado a la política y entra en los medios de comunicación, lo que está haciendo es utilizar los medios de comunicación para ganar réditos políticos. Y ese no es mi caso. Creo que el tuyo tampoco. O sea, lo que se hace lo que se hace, y yo creo que en eso hay que tener mucha responsabilidad, Neymar, porque mucha gente confunde las cosas. Por ejemplo, un defensor de los derechos humanos, una cosa como la defensa de los derechos humanos, es una cuestión que se hace siempre en la acera de enfrente del poder. Cuando un defensor de los derechos humanos tiene aspiraciones políticos partidistas, ese no es un defensor de los derechos humanos. Ese está utilizando el tema de los derechos humanos para aspirar políticamente. Y a mí eso lo distingo muy bien y siempre lo distinguí. Una persona no puede ser abogado litigante y aspirar a cargos públicos, porque siempre va a haber un conflicto de intereses. O usted se dedica a litigar como abogado o usted se dedica a la política, abandona una cosa y se dedica a la otra. Y nunca para utilizar a los medios de comunicación como puente, nunca para utilizar su actividad privada como puente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo entiendo la reacción de esta gente de la política que lo conocen a uno y que creen que de verdad uno anda, el envidioso. Bueno, yo de verdad, le digo sinceramente, si algo no le tengo en este momento al señor Juan Guaidó y mucho menos al señor Marrero es envidia. Yo no envidio la posición en la que están, porque es soberanamente difícil. Si yo le envidiara la posición partidista, alguien estaría yo metido en la vida política partidista y no lo estoy. Entonces, el gran planteamiento aquí, Neomar, es cómo hemos convertido a Venezuela. Fíjate todo lo que está. A mí lo que me tiene verdaderamente espantado es la fórmula que se utilizó para esto. Otra vez, la infame tribuna de Venezolana de Televisión con este sujeto, con este personajito minúsculo, y no solamente hablo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista moral, que es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello utilizó ayer su programa, estuvo durante 40 minutos, ¿verdad? Porque ese es un personaje que utiliza las cámaras y los micrófonos como armas. Él no es un comunicador, él no es una persona cualquiera, él es un jefe de ese grupo que es el chavismo, que utiliza con impunidad los medios para dar línea política y para difamar sin derecho a réplica. El señor Diosdado Cabello ya le dedicó 40 minutos de su programa a hablar de Marrero. El programa terminó como a las 1:30 de la mañana y a las 2 de la mañana le llegaron con un mazo a la casa a Roberto Marrero y le tumbaron las paredes. ¿Será que el señor Marrero no tenía timbre? No sé. Y entonces ahora acusan al tipo de que tenía dos fusiles y una granada. Oiga, si a mí me llegan a mi casa con 2 fusiles y yo tengo 2 fusiles y una granada y me caen y me empiezan a tumbar las paredes, ya verá usted. Yo creo que cualquier persona podrá pensar cualquier cosa, pero el planteamiento es ¿por qué cada vez que hay una cosa que ocurre un miércoles? A mí a veces se me olvida, Neomar. Cuando usted vea un show un miércoles, usted tiene que entender que Diosdado Cabello va a montar un tinglado. Ejemplo, cuando salió el cuento aquel de que habían matado a Leopoldo López en Ramo Verde,
Fue un miércoles. El mismo miércoles salió Diosdado con el video de Leopoldo y todo lo demás. Bomba lacrimógena. Recientemente, cuando dijeron que la hija de los hijos de Diosdado se habían ido y que para China, para Uganda, no sé para dónde que se habían ido, el mismo miércoles apareció la hija cantando como payasita ni fu ni fa en el programa de Diosdado, pegando brincos ahí. Tiene mucho talento la niña. Cuando sale ayer lo que es fundamental para mí, que es ese video espantoso, esos videos espantosos donde torturan al capitán Caguaripano, por Dios. Lo tienen metido en un calabozo apestoso el señor. Donde el señor se queja de la condición en la que está, donde dice que no puede comer porque tiene una condición física donde no lo evalúa un médico. El señor está orinando sangre y lo muestra. Y las torturas, gente amarrada en el piso. Militares castristas, chavistas, sin ninguna dignidad, torturando a compañeros de fuerza, con toda la hazaña del mundo. En esos calabozos de la DGCIN. En esos calabozos de la DGCIN diseñados por ese sátrapa que es el pollo Hugo Carvajal, que hoy anda dándose un golpe de pecho por ahí, también contagiado por el virus Topacio. Entonces, cuando Diosdado Cabello le hace una lacrimógena para la izquierda, usted tiene que voltear para otro lado, porque algo quiere tapar el señor Diosdado. Entonces, se monta esta cuestión, y no estoy diciendo que no sea importante, es gravísima la detención de un colaborador cercano de Juan Guaidó, pero lo que de verdad pega de frente dentro de la moral militar venezolana es ese video de las torturas infames a las que están siendo sometidos unos militares venezolanos. Valdría la pena preguntarle a los militares que quedan en Venezuela, ¿usted no se ve reflejado en esos militares amarrados en su calabozo? Cuando piensa que sus jefes están haciendo lo que le da la gana y que usted simple y sencillamente es una pieza más dentro de un engranaje macabro. Esa sería una pregunta interesante. Pero eso no lo van a ver ustedes en Venezolana Televisión. Eso no lo va a escuchar usted en Radio Nacional. Eso no lo van a ver en Con el Mazo Dando. Eso lo podemos decir aquí, con todos los riesgos que corremos. Pero en ese canal infame, allá no puede usted mandar un mensaje quejándose de lo que dicen allí. Aquí sí. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos son infames. Nosotros le permitimos a usted apagar la radio o enviarnos un mensaje insultándonos. E inclusive somos capaces de leerlo al aire. ¿Qué te parece, Neomar? Vamos a ir al corte comercial y venimos con las voces de la democracia de todos los jueves. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Mucha gente se ha despertado recientemente del sueño diciendo que ahora sí creen que este régimen es comunista, es malandro,
que tenía un plan desde hace mucho tiempo. Pero hay gente, hubo mucha gente que lo vio y lo vio bastante temprano. Una de esas personas, lamentablemente, tempranamente desaparecida, fue el profesor Alberto Garrido, quien con mucho tino revisó los orígenes del chavismo y determinó en sus libros que el chavismo iba para un destino inexorable, que 20 años después lo estamos viviendo. Escuchemos al profesor Garrido. ¿Qué tiene de atípico este proceso que a todas luces parece otra más de las muchísimas dictaduras militares populistas que ha vivido América Latina a lo largo del siglo XX? Sí, parece, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? No lo es, no es. Primero que no son 2 intentos de golpe de Estado, sino 4. 4. Sí, 4, porque el proceso, el llamado proceso es mucho más viejo, ¿no? El proceso empieza en el 57 y estamos en el 2003, ¿no? Y el proceso revolucionario, primero marxista-leninista ortodoxo, porque venía el Partido Comunista, es de insurrección cívico-militar, que es la peculiaridad del proceso venezolano, se da primero con los alzamientos de Carúpano y Puerto Cabello. Es más, hay muchos nombres que se repiten hoy, ¿no? De quienes participaron en el porteñazo y en el carupanazo. Sí, ideológicamente, así es. Hay una variación ideológica a partir del 64, donde se nacionaliza el pensamiento de estos sectores de izquierda, de un grupo de ellos, el que estaba en la guerrilla. Aparece ya divergencias serias con la estructura del Partido Comunista Ortodoxo. Se divide el Partido Comunista y ya viene el FLN, la FAL, que bueno, todos lo recordamos, luego se transforma en PRB-FAL, y se va constituyendo un cuerpo de ideas, vamos a llamarlo así. No llega a ser una ideología, es un ideario. Viene la reivindicación de Bolívar, ¿no? La concepción del tercer ejército, que es la fusión ejército-pueblo, ¿no? Creo que ya nos acercamos un poquito a cosas que conocemos hoy. Se reivindica a Ezequiel Zamora, se crea un frente guerrillero de Ezequiel Zamora. Años más tarde, pero muy poquitos, aparece reivindicado Simón Rodríguez, o sea, el árbol de las 3 raíces de la década del 60, no del 80. El símbolo cultural pasa a ser Ali Primera. Se reivindica el indigenismo. O sea, todo esto empieza mucho antes de que Chávez entrara a la Academia Militar. Todo esto tiene casi medio siglo. Era la voz del profesor Alberto Garrido en entrevista con Marcel Granier. Alberto Garrido, un poco de su historia, argentino de origen, pero venezolano, venezolanísimo, muere en Venezuela hace ya 12 años, tempranamente, tenía 58 años cuando murió. Es un hombre que desde antes incluso, Daniel, de la llegada de Chávez al poder, se había dado a la tarea de buscar una especie de rastro dentro de las historias y las ideas de dónde venía el fenómeno del chavismo. Yo creo que llegó a decirse que Garrido era el chavólogo, ¿no? Era una especie de estudioso en profundidad del fenómeno chavista. ¿Y qué diría yo de las acotaciones de Garrido? Que, por cierto, tiene muchos libros que ustedes pueden revisar. Creo que hay más de una decena de libros de Garrido hablando de la izquierda, sobre todo. Creo que él tiene sus orígenes allí en la izquierda. Y luego es un hombre que evoluciona en su pensamiento, como le pasa a la gente decente, ¿no? Nos ha pasado a nosotros, Daniel, que éramos izquierdistas y migramos a... ¿Tú eras izquierdista? Bueno, usted era socialdemócrata, compañero, hasta donde yo lo conocí. Sí, pero yo nunca me sentí izquierdista en el sentido venezolano del asunto. ¿Tú sí? Bueno, fíjate que no. Y aquí una anécdota antes, pero rapidito. ¿Tú que estabas el himno cerrando el puño y viendo al cielo y esas cosas? Fíjate, una anécdota rápida de estas cosas que veníamos contando en estos días de la UCB y de Miguel Pizarro y todo. Cuando yo empecé en política partidista en la UCB, había una corriente, tú sabes que la UCB, la Facultad de Humanidades, siempre estuvo muy dominada por bandera roja. Y Pizarro, cuando andábamos, claro, él más avesado que yo en la política universitaria, Pizarro estaba comenzando con Podemos. Podemos estaba pasando al bando supuestamente de la oposición, con Ismael García a la cabeza y todo lo demás. Pizarro me invitó a mí a inscribirme en Podemos y yo nunca pude por eso. Y yo fui a unas reuniones, recuerdo yo, de gente que de alguna manera tenía supuestamente un pensamiento de izquierda y era gente de bandera roja que había estado, o sea, chamos, pues que habían estado en esas escuelas y yo me sentía como cucaracha en baile gallina. Yo dije, yo soy muy adeco para meterme en esto, ¿no? Y después dije, yo ni con Podemos ni con bandera roja, yo me inscribí en Acción Democrática. Y luego ya
ya no Acción Democrática, ya ahora soy liberal, no tengo nada que ver con eso. Eres liberal. No, sí, yo no. Pero sí, no, usted también. Usted es pojadeco y liberal, que es más fuerte. Pero fíjate. No, para nada. Yo no tengo ideología. Usted no porque tiene ideología. Al estar en los medios de comunicación, mi única ideología es la libertad. Bueno, eso es todo. Es liberal entonces usted. No, ese remoquete de liberal se lo han inventado unos malentretenidos venezolanos para salvar sus distancias ideológicas de la realidad. Ajá. y para mostrarse como poseedores de cierta divinidad ideológica que no poseen y no saben ni siquiera qué significa ser liberal. No estoy diciendo que sea tu caso, que yo sé que tú eres una persona que ha estudiado el asunto, pero yo no me pongo remoquetes ideológicos porque considero que para empezar, estando en los medios de comunicación, si estuviera en un partido lo haría, en los medios de comunicación no estoy obligado a hacerlo. Muy bien, está bien. Bueno, yo creo que podrá eso aplicar quizá lo que tú dices a Venezuela, pero en el mundo la corriente liberal, del pensamiento del liberalismo clásico, tiene mucho que decir, ¿no? Al día de hoy. Mira, pero ¿qué pasa con Garrido? Que es interesante en el estudio y en lo que él decía en ese fragmento, que en Venezuela, y esto es un dato que le dejo a los oyentes, en Venezuela se produce una especie de amalgama que es difícil encontrar en otra parte del continente y diría yo del mundo, pero sobre todo el continente porque Venezuela opera dentro de su contexto, que es el vecindario en el que estamos, ¿no? Y esa amalgama es que los militares o componentes de la fuerza militar terminan integrándose, armando un amasijo con la izquierda comunista. Eso es muy difícil que se produzca en América Latina. No digo que es imposible, porque tenemos, por supuesto, a Fidel Castro, pero Fidel Castro no venía del ejército profesional. Fidel Castro era un civil que se metió a guerrillero. Pero en el resto de América Latina, más bien los militares fueron, y sobre todo, bueno, más expresado esto, tiene su punto más conspicuo en el tema de las dictaduras del Cono Sur. El elemento militar fue el refreno anticomunista frente a la amenaza de estos movimientos, frente a la amenaza de unos tipos insuflados por el cuento de la Sierra Maestra y de todo este cuento de Fidel Castro, y eso fue la constante en América Latina. Y de allí viene, Daniel, una distinción que es importante para la gente que se pone a estudiar las transiciones. Usted no puede plantear el tema de las transiciones de los autoritarismos a la democracia en Venezuela como un caso repetido porque justamente no es el mismo origen de todo. Aquí el elemento militar, que es un elemento de camisa de fuerza, un elemento digamos, de vacuna contra la salida del régimen, de protección, diría yo, de la nomenclatura del régimen, no estaba en otros regímenes comunistas. Allende no tenía, tras decía los militares, más bien los tenía en contra, y preguntaba por Augusto, y Augusto le estaba dando el golpe en la moneda, ¿no? Pero esto ocurre en la mayoría de los casos. La dictadura argentina no tenía nada que ver con el comunismo. No estoy diciendo, por cierto, que las dictaduras en este caso sean como se catalogan tan alegremente por allí. No, que dictaduras de derecha, bastante lejos de lo que se entiende por derecha podrían ser muchas de esas dictaduras, porque muchas de ellas no tenían nada que ver con valores de mercado en temas económicos. Eran proteccionistas, nacionalistas, y etcétera, etcétera, etcétera. Incluso algunas de ellas antiyanquis, ¿no? Aunque la mayoría, por cierto, apoyadas por la política de la Escuela de las Américas y todo el tema de los Estados Unidos. Pero eso es una excepción, Daniel, que me gustaría que la gente se la lleve para reflexionar. En Venezuela, ¿por qué el problema es tan difícil de resolver? Bueno, porque se conjugan los dos peores males, digamos, de los tiempos modernos y sobre todo de Latinoamérica. Uno, los militares metidos en política. Y dos, que esos militares tienen visos filocomunistas, cuando no comunistas abiertamente entendidos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes militares comunistas, la cosa se complica muchísimo y aplica ingeniárselas, aplica entender que la receta no está escrita y que no hay dentro de los anales de la historia una especie de recetario para tratar de buscar enseñanzas. Por eso es que ha sido quizá tan complejo de resolver el problema, y eso lo entendió Garrido, quien dijo y que decía muy claramente que, por cierto, uno de los mentores de Chávez, a veces escucha nuestro programa, le mando un saludo, es Douglas Bravo. Pero Douglas Bravo abandonó a Chávez muy temprano porque tenía sus divergencias de criterio. Creo que el tema cubano allí pesó mucho. Eso lo había entendido Garrido. Yo no sé si mucha gente, cuando Garrido decía estas cosas, no le paraba. Me parece que era lo que ocurría. Pero al día de hoy es uno de los testimonios y de los autores que vale la pena rescatar para entender al chavismo, Daniel. Al regreso del corte comercial, más comentarios al respecto del origen del chavismo y sobre todo de la fase actual, de la fase de putrefacción del chavismo. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano.
Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro? ¡Para de sufrir! Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al detal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel Lara. Fíjate, Neomar, que hay una situación en la que se piensa que, bien lo dice allí Alberto Garrido, que Chávez era la causa, cuando en realidad era la consecuencia de un proceso. Y él define que ese proceso arranca cuando arranca la democracia prácticamente. Y que en ese proceso de construcción de la democracia, los enemigos de la democracia, los vencidos por la democracia, que fueron vencidos una y otra vez. Porque hay un relato de varios de los participantes en las gestas de los días del 23 de enero. Y creo que inclusive el propio Carlos Rangel lo relata en su libro de Buen Saber del Buen Revolucionario, y yo se lo llegué a escuchar inclusive al propio Douglas Bravo y a otros izquierdistas más, que el Partido Comunista perdió la oportunidad de tomar el poder en los días de enero del 58, que pudieron haberlo hecho y no lo hicieron por distintas razones. Fueron derrotados por la democracia, no tuvieron nunca la capacidad de alcanzar el poder en Venezuela y solo le quedaron las armas para destruir a la democracia. Fueron derrotados una y otra vez y al final se asimilan con nuevas tendencias y estas cosas y el indigenismo y todo lo demás, y se montan en la carrera electoral como táctica. Utilizaron las elecciones como táctica para, luego de tomar el poder, hacer con el país todo lo que han hecho en esta fecha. Eso es sumamente importante. Es sumamente importante entenderlo así, porque además nos permite entender que el chavismo no es una causa de la desgracia, es la consecuencia. Y no solamente el 59, yo me iría inclusive más atrás, porque resulta ser que el bandolerismo ligado a la política en Venezuela ha estado presente prácticamente desde el nacimiento de la República. Desde antes, Daniel. No, aquí hay cualquier bandolero que te agarraba un caballo y un arma. Desde la colonia. Desde la colonia. Aquí cualquier loco te agarraba. Un conquistador se volvía loco. Allá en Venezuela se volvía loco el tirano Aguirre, bueno, y se desataba el demonio. Uh-huh. Se te volvía loco uno por allá por la esquina, agarraba 3 soldados más locos que él, una espada, 2 caballos, y armaba una revuelta. Y montaba un viaje. Así es. Uh-huh. Claro, entonces, ¿en qué se terminó? Bueno, van avanzando y del tirano Aguirre llegas a Bove. Claro. ¿No? Y de Bove llegas al Mocho Hernández, a Ezequiel Zamora, al Mocho Hernández, y de ahí terminas en la desgracia que estamos viviendo hoy. Uh-huh. Entonces,
en realidad, Neomar, yo sí creo que es necesario entender que en Venezuela, de lo que se está hablando, es de una necesaria ruptura histórica. Nosotros tenemos que romper con esto. Nosotros no podemos seguir viviendo en una sola guerra, porque esta ha sido una sola guerra, que yo todavía no he logrado situar cuándo. Yo pensaba que era en 1808, cuando la revuelta de los mantuanos de Caracas. Uh-huh. Pero quizás podría ser de mucho antes, cuando los mantuanos de Caracas, los grandes cacaos, ante la caída de los precios del cacao en Venezuela, se fueron a invadir las tierras de los llaneros para meterse en la ganadería. Uh-huh. Y ahí empezó la gran animosidad de los llaneros contra los mantuanos, y terminan los llaneros montados en el caballo con bogue, matando mantuanos caraqueños uh-huh. y de los valles de Aragua. Podría ser por allí, no lo sé, pero lo que sí está perfectamente claro es que aquí vivimos en una guerra, y que aquí salgan y digan, no, es que no hay una guerra, lo que hay es una masacre. Mire, aquí hay una sola guerra. Aquí ha habido una sola guerra con treguas más grandes o más pequeñas que hemos llamado nosotros ilusamente periodos de paz, que no han sido otra cosa que treguas donde la sociedad ha estado permanentemente acallando los conflictos, y luego cuando llega la renta petrolera a punta real empezamos a financiar el silencio, uh-huh. ¿verdad? Y a callar los reclamos de los que habla Diego Bautista en su libro En la renta y el reclamo, acallando con plata los reclamos, hasta que se rompió la cadena de la bicicleta, y mira dónde estamos ahorita metidos. ¿Y en qué estamos? Haciendo llamado a los militares otra vez. Claro. Diciendo a los militares, ¿y ustedes por qué no tal más cual? Al árbitro, ¿no? El árbitro. Uh-huh. Lo que llama nuestro amigo Federico Bocanera, uh-huh. que ojalá Federico Bocanera, yo reto a Federico Bocanera a que escriba largo esa tesis, que me parece importantísima, del minotauro militar. Uh-huh. Porque es verdad, es un minotauro, es un monstruo mitológico escondido. Ahora, fíjate tú acabas de comenzaste hablando de la revuelta de 1808. Estamos hablando nada más y nada menos que de más de 200 años de historia que han corrido. O sea, ¿tú te imaginas lo difícil que es proponer? Y más que proponer, porque propuesta hace cualquiera que tenga dos dedos de frente, ¿no? Y que diga, bueno, tengo una mediana inteligencia que me permita poner en blanco y negro alguna idea y que pueda esa idea ser medianamente argumentada. Bueno, eso es una propuesta. Pero más que una propuesta, acometer la tarea realmente de un cambio cultural en Venezuela. ¿Tú ves por qué tanta gente, Daniel, escurre el bulto cuando le toca decir, por ejemplo, definirse económicamente con respecto a temas como la participación del Estado en la economía, con respecto a, por ejemplo, el sistema de fijación de precios, o mejor dicho, su inexistencia, y dejar eso al arbitrio del mercado? A una cantidad de cosas, Daniel, que están acendradas en la psique del venezolano desde hace más de 200 años, y que hay gente que le ha escurrido el bulto por décadas, y que yo me quiero robar esa afirmación tuya de que ha amortiguado, que ha silenciado a través, por ejemplo, en tiempo reciente, a través de renta petrolera, y así lo han visto todos los teóricos que han estudiado el puntofijismo y sus derivaciones, que por cierto, corrección también para los que escuchan y utilizan términos, puntofijismo no es 40 años de democracia pactada entre ADI y COPEI. Puntofijismo se rompe a los 2 o 3 años de que arranca el pacto, porque se rompió porque el pacto era tripartito entre los 3 partidos grandes, y cuando se retira URD de la coalición, ahí se cae el puntofijismo, pero luego son los gobiernos de ADI y COPEI. Y una política de justamente amortiguar, catalizar los conflictos a través de la renta, y eso es escurrir el bulto permanentemente, de vernos en el espejo, de no querer ver ese rostro en el espejo. ¿Por qué? Porque es difícil, Daniel. La gente no quiere verse en el espejo, la gente no quiere ver las pepas, no quiere ver el pus que le sale de la cara cuando se mira en el espejo. La gente no quiere ver que tiene una deformación en la cara, le cuesta mucho. Eso parece que nos cuesta mucho como sociedad. Por eso es que yo aplaudo a veces ciertos gestos de ruptura de ciertos líderes políticos, que a veces dicen cosas inclusive con las que estoy de acuerdo. Y entonces dicen, bueno, tenemos que proceder a una ruptura radical de nuestros modos de relacionarse del Estado con la gente y la gente con el Estado. Y yo digo, bueno, eso está bien. Ahora, eso es dificilísimo. Eso es un cambio cultural, y lo hemos dicho en este programa. Los cambios culturales son los más difíciles dentro de un país, dentro de una sociedad. Usted puede hacer cambios económicos. Por eso es que existen, por ejemplo, las famosas políticas de chop en economía. O sea, usted agarra y mete ¡pau! Un surriagazo, y eso es una política de chop, y ya cambió. Pero la cultura cuesta un montón, Daniel, para modificarla, y hemos vivido escurriendo el bulto, pues. Bueno, pero precisamente por eso es que hay que entender la importancia de la educación. Porque, y cuando se habla de educación no se habla de la escuela nada más,
se habla de que hay unos valores en la Venezuela que tenemos hoy, hay unos valores que hay que derribar, tal como lo hicieron, y yo vuelvo y lo repito, a mí no, más que el ejemplo alemán, donde lo que se hizo fue una reafirmación de los valores de la sociedad alemana, la cultura del trabajo, la disciplina, la puntualidad, eso, para a partir de allí hacer la reconstrucción que luego se convierte en el milagro alemán. Eso fue lo que se hizo para reconstruir Alemania. A mí me parece que en Venezuela lo que aplica más es lo que ocurrió en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo que demoler los valores que esa sociedad tenía, que venían del feudalismo aún, para simple y llanamente esos valores que no permitían que la sociedad se democratizara y que creciera, bueno, demolerlos y construir una sociedad abierta que se identificara en toda su dimensión y donde la relación entre el Estado y esa sociedad fuese armónica, sincera y transparente. Eso yo creo que es lo que correspondería aquí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que mientras nosotros estamos hablando de estos temas, mientras nosotros estamos hablando de estas cosas profundas, hay venezolanos muriéndose de hambre. Claro. Mientras nosotros estamos hablando de eso, hay gente, Neomar, que si come hoy, de repente no come mañana. Hay gente que no tiene medicina, hay gente que no tiene posibilidad de tener acceso al agua potable, que no tienen electricidad, que no tienen servicios mínimos, que no tienen futuro. Entonces es muy difícil dar estas discusiones ahorita. Es muy difícil dar estas discusiones ahorita que podemos darlo a algunos pocos privilegiados que todavía podemos dedicarnos a cosas distintas, a buscarse qué comer hoy, como andan la gran mayoría de los venezolanos. Por eso es que es tan importante entender, la necesidad que tenemos en canales como estos para nosotros poder pensar este tipo de cosas, porque lamentablemente tenemos que seguir pensando el país, porque en algún momento va a ser necesario poner en práctica todo lo que hemos pensado todos estos años. A mí me aterra pensar, porque yo siempre trato de ver eso de la siguiente manera: cuando uno desayuna temprano y pasa todo el día trabajando y se le pasa la hora del almuerzo y son las 5 o 6 de la tarde y uno todavía no ha almorzado, oye, uno se siente como si uno se va a morir por la falta del almuerzo. Imagínese usted sentirse de esa manera todos los días, a toda hora, porque hay gente que aquí pasa días sin comer. Aquí estamos hablando de una emergencia humanitaria real, aquí estamos hablando de tortura, y aquí estamos hablando. Y yo lamento que la señora Michelle Bachelet no lo sepa en el informe. Ojalá le pueda hacer ese aditamento. Que es que las torturas no se viven nada más en las cárceles, por los videos que vemos. Que lo peor ocurre cuando no están las cámaras. Que lo peor ocurre cuando no hay alguien que denuncie. Porque nosotros sabemos que detrás de los barrotes y detrás de esas puertas blindadas se viven cosas peores de las que hemos visto. Y además de eso sabemos también que Venezuela se ha convertido en un inmenso campo de concentración, donde las torturas son para todos los venezolanos que están allá adentro y para los que estamos afuera también, porque la tortura psicológica también existe. Y cuando nosotros pasamos 3 días sin dormir porque no sabíamos de nuestra familia en Venezuela, porque no tenían luz, no tenían teléfono, no había forma de comunicarse con ellos, eso también fue tortura. Entonces hay que decir en este momento que el chavismo es una organización, la primera organización de tortura nacional e internacional, organización de tortura global, porque donde hay un venezolano en el mundo, hay un venezolano siendo torturado psicológicamente por el régimen, porque ese venezolano no sabe qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, porque no sabe cómo está su familia, porque no puede siquiera llamarlos por teléfono, porque ni siquiera la comunicación es estable. Esas son las cosas, esas son las lamentables cosas urgentes que nosotros tenemos. Y lamentablemente, a veces debatir lo macro, bueno, nos hace olvidar que en lo micro hay gente muriéndose, Neomar. Bueno, fíjate que eso de la tortura psicológica no es descabellado, porque conversando con mucha gente que está en política y gente que no está en política, bueno, es recurrente escuchar los sueños de la gente, ¿no? Y los sueños reflejan nuestro subconsciente. Y entonces, ¿qué sueña la gente? La gente sueña con Maduro, la gente sueña con Diosdado, la gente sueña con Bernal, la gente sueña con, bueno, este es un mejor sueño, sueña con Guaidó, sueña que va a pasar con el país, sueña que llega el SEBIN a su casa, sueña que el FAES llegue y le mata a toda la familia. Esos son los sueños de la gente. Ese es el estado de calamidad emocional en el que está metido Venezuela. Ese es el estado que, y por eso es que yo he insistido tanto en este punto, en el punto cultural, ese es el estado que no se modifica el día de mañana, amigo mío y amiga mía, cuando el régimen cambie. Afortunadamente las heridas terminan cicatrizando, pero muchas duran años para cicatrizar.
Y esto va a dejar fuertes improntas culturales en nosotros. Cuando usted habla con personas, y no estoy hablando nuevamente de gente que está metida en política, puede ser gente que está simplemente viviendo en un sector popular y llegaron y a su hijo se lo mató un operativo del FAES, o de aquellos operativos que montaba el ahora mártir Rodríguez Torres cuando tenía los cuadrantes de seguridad y todas las zonas de los puntos seguros y todo esto. Bueno, cualquier tipo de esas cosas, eso dejó una huella en familias y familias venezolanas que están afuera, que están adentro, y eso no es tan fácil de restañar, no es tan fácil. Vamos a ir al corte comercial y venimos con la conclusión del programa del día de hoy. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger, una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta, la unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, la información, Daniel, de última hora es que el abogado de la jueza María Lourdes Afiuni ha señalado que ha salido una sentencia, dentro de lo que cabe hablar de sentencias en un país donde no existe el Estado de Derecho, que condena a la jueza a 5 años de prisión. Y aquí hay una acotación que hay que hacer porque ella ya estuvo presa, la jueza María Lourdes Afiuni, cumplió casi 4 años tras las rejas, por cuanto le quedaría 1 año por cumplir, y además hay la imposición de una multa, ¿no? Eso no está muy claro en cuanto al monto, porque se le sentencia por corrupción nuevamente. En algún momento, Daniel, se dijo que Afiuni era la presa de alguna manera personal de Chávez. Bueno, ya Chávez se murió. Ahora lo que uno se pregunta es, en un país donde parece que cada preso político corresponde a una parcela de poder o a cada uno de los integrantes de la nomenclatura, ¿de quién es presa Afiuni? Porque parece que aquí los presos son trofeos personales de cada uno de los jefes del régimen, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que decir hasta este momento. Bueno, lo importante, en todo caso, es que seguimos en lo mismo. No hay una justicia imparcial en Venezuela. Bueno, pero es que la jueza Afiuni quien la condenó en vivo y en directo en cadena nacional fue Chávez. Claro, bien cara le salió esa condena a Chávez, porque ya ustedes saben dónde está Chávez, ¿no? Para empezar por allí. Hay, antes de irnos, algunos comentarios que tenemos en nuestro chat en YouTube. Nos dice Franklin Pérez: yo creo que la sociedad venezolana es muy acomplejada. Aquí nos dice también José Guzmán: venezolanos en el exterior soñamos despertarnos en la mañana
para noticias más esperadas, que cayó este régimen. Igualmente nos reporta su sintonía. Lázaro Gordillo dice, Fidel Castro duró 60 años porque utilizó el divide y vencerás. Richard Toro nos dice, la izquierda infecta latinoamericana, hay que extirparla. Hay gente que se queja del análisis que hacemos acá, porque dicen que estamos haciendo análisis marxistas. Eres un marxista, Neomar, eres neomarxista. Está muy bien. Bueno. Es lo que eres ahora, Neomar. Mira. Nadie te cree que eres liberal, dicen que eres marxista. Uy, Dios mío, bueno. Mira, vamos a saludar también, antes de irnos, a el señor Federico Cáceres. Federico nos escucha desde California y amablemente se ha ofrecido ayudar en el caso de un servicio público de unas consultas odontológicas que estábamos solicitando para una persona acá, la señora Mireya Guerra, y él se ha puesto a la orden desde afuera, ya se ha comunicado con ella. Le agradecemos mucho a Federico, que diariamente nos escucha desde allá, de Los Ángeles, California. De igual modo, saludos que llegan a Francia, que no me dijeron qué parte, me imagino que París, la señora Aura Martori, que nos escucha desde allá también y ha colaborado también con un servicio público que solicitamos para una señora acá en este programa, la señora Ana Margarita, que recibió un medicamento. Saludos también a Lilian Lilué, allá en Palm Beach Gardens, Florida. Eso. Quien nos escucha también todas las tardes. Bueno, este programa se acabó, Neomar Hernández. Les pedimos a todos quienes nos escuchan que el día de mañana tengan a bien estar luego con nosotros. Mañana es viernes de los oyentes y viernes es Rocola. Usted no se puede perder eso. Pero muchísimas gracias por habernos escuchado hoy y por supuesto los esperamos mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCF 750